¿Qué pasaría si el camino hacia una audiencia de divorcio se convirtiera en el momento que cambiaría tu destino para siempre? Hoy tengo una historia muy especial que toca el corazón sobre el poder de la bondad sincera. La historia de una esposa menospreciada por su marido, pero que recibió la defensa de alguien inesperado. Todo gracias a un pequeño acto de bondad en un autobús. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad y escriban la palabra presente. Quiero saber desde qué lugares tan lejanos me están escuchando. ¿Están listos para la historia? Preparen sus pañuelos y algo para picar. Comencemos. Aquella mañana, los rayos del sol que se filtraban por las rendijas de la ventana de la cocina no lograban calentar el corazón de Estela. Su mirada estaba vacía, fija en un sobre marrón que yacía en silencio sobre la mesa del comedor. El sobre llevaba el logo oficial del juzgado de familia. Las manos de Estela temblaban violentamente mientras lo alcanzaba lentamente. Su corazón latía con fuerza, como si supiera qué mala noticia se escondía dentro. Ya habían pasado 3 semanas desde que Gabriel no volvía a casa. Su esposo, aquel hombre que una vez prometió serle fiel en las buenas y en las malas cuando ambos empezaban desde cero, ahora había cambiado por completo. Desde que su carrera como joven abogado comenzó a despegar y su nombre empezó a ser conocido en la ciudad, la actitud de Gabriel se volvió fría. Rara vez contestaba el teléfono, frecuentemente ponía excusas de que trabajaba hasta tarde, y el punto culminante fue su partida de casa sin despedirse. Con la respiración contenida, Estela rasgó el sello del sobre. Sus ojos recorrieron línea por línea la escritura sobre el papel blanco. Una citación para la audiencia de divorcio. La fecha era mañana por la mañana. El pecho de Estela se sintió oprimido, como si el suministro de aire en la habitación de repente se hubiera agotado. Sus lágrimas cayeron, mojando el papel que era la prueba del fracaso de su matrimonio. Aún no se habían secado las lágrimas en sus mejillas cuando su teléfono sonó. Un mensaje entrante. El nombre de Gabriel apareció en la pantalla. Antes, ese nombre siempre hacía sonreír a Estela al recibir noticias suyas, pero ahora ese nombre solo traía un dolor punzante en la boca del estómago. Estela abrió el mensaje con dedos aún temblorosos. Ya te llegó la carta, ¿verdad? No olvides venir mañana. Espero que cooperes. Estela, no hagas drama y no compliques las cosas. El mensaje era tan frío, sin saludo, sin cortesía, como si Estela fuera una extraña que acabara de conocer. Estela respiró profundamente, tratando de reunir los restos de su valentía para responder. Gabriel, ¿por qué tiene que ser así? ¿No podemos hablar bien primero? Tengo derecho a saber qué hice mal para que me divorciases así de repente. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la respuesta de Gabriel. Esta vez el mensaje era más largo, pero cada palabra era como una navaja que cortaba el corazón de Estela. ¿Hablar? Ya no tenemos temas de conversación que conecten. Estela, date cuenta. Mírame ahora y mírate a ti. Soy abogado en un bufete de renombre. Me reúno con clientes de alto nivel, funcionarios, empresarios todos los días. Y tú eres solo una ama de casa común que solo sabe de asuntos de cocina y cama. Ya no estás a mi nivel. Llevarte a eventos del trabajo solo me avergonzaría. No puedes adaptarte a mi mundo actual. Estela se dejó caer débilmente en la silla del comedor. Su corazón se hizo pedazos al leer la confesión honesta pero cruel de su esposo. Recordó los tiempos difíciles de antes, cuando Gabriel todavía estudiaba Derecho, y tenían que compartir una porción de comida entre los dos, porque el dinero de Gabriel se había gastado en comprar libros de referencia.
Era Estela quien trabajaba horas extra cosiendo ropa para los vecinos hasta altas horas de la noche para ayudar a pagar los estudios de Gabriel. Estela, quien siempre animaba a Gabriel cuando reprobaba exámenes una y otra vez y casi se rendía. ¿Olvidaste quién te acompañó desde cero?, escribió Estela mientras sollozaba. Las lágrimas ahora fluían abundantemente sin poder contenerse. ¿Quién te cosió el primer traje para tu entrevista de trabajo? Fui yo, tu esposa. No hables del pasado, respondió Gabriel rápidamente, como si las palabras de Estela fueran un ataque molesto para él. Eso ya era obligación de una esposa servir a su marido, y yo ya te lo pagué dándote comida y un lugar digno donde vivir todo este tiempo, ¿no? Así que estamos a mano. Escucha bien, Estela. Mañana en la audiencia quiero que aceptes todas las demandas de divorcio sin objeciones. En cuanto a los bienes gananciales, olvídalo. La casa, el carro, los ahorros, todo está a mi nombre. No tienes contribución financiera real en comprarlos, así que no intentes reclamar división de bienes. Estela se quedó boquiabierta leyendo ese mensaje. Qué astuto era Gabriel. La casa modesta donde vivían, el enganche había sido el resultado de los ahorros de Estela cosiendo día y noche antes de que Gabriel tuviera éxito como ahora. Pero Gabriel, esta casa... Estela no alcanzó a terminar de escribir cuando su teléfono sonó de repente. Gabriel llamaba. Estela contestó con manos temblorosas, temerosa, pero necesitando una explicación. ¿Hola? La voz de Estela sonaba ronca y débil. Escucha, Estela. La voz de Gabriel se oía fuerte, firme y llena de intimidación desde el otro lado. No intentes resistirte. Yo soy abogado. Conozco las lagunas legales. Si te atreves a reclamar bienes gananciales o a complicar este divorcio, te aseguro que no obtendrás ni un solo centavo. Voy a exponer todas tus faltas frente al juez. Te haré pasar vergüenza de por vida hasta que nadie quiera ser tu amigo. ¿Qué faltas, Gabriel? Yo todo este tiempo te serví, nunca hice nada malo. Sollozó Estela. Su corazón dolía al ser acusada de lo que no era. Puedo buscar tus errores, esa es mi especialidad, gritó Gabriel con tono arrogante. Puedo torcer los hechos hasta que parezcas culpable, así que si quieres que tu vida sea tranquila después del divorcio, haz lo que digo. Ven mañana, asiente con la cabeza frente al juez, firma y sal de mi vida. Solo lleva tu ropa, lo demás es mío. La llamada fue cortada unilateralmente por Gabriel. Estela dejó su teléfono sobre la mesa con debilidad. El comedor se sentía tan silencioso y opresivo. Miró a su alrededor la casa modesta que había cuidado con todo su amor durante los últimos 5 años. Las paredes que ella misma había pintado, las cortinas que ella misma había cosido, todo tenía la huella de sus manos. Y ahora Gabriel quería arrebatarle todo solo porque sentía que Estela ya no era digna de acompañarlo en la cima del éxito. Un éxito alcanzado gracias a las oraciones y el sudor de Estela también. Ese dolor poco a poco se transformó en una opresión que aplastaba su pecho. Estela se sentía muy pequeña e indefensa. Su oponente era su propio esposo, un abogado que entendía las leyes y era hábil con las palabras. ¿Qué podía hacer una mujer sencilla como ella? No tenía abogado que pudiera pagar. No conocía a ninguna persona influyente. Sin embargo, en medio de esa desesperación, Estela miró su reflejo en el espejo del aparador. Su rostro estaba hinchado, sus ojos rojos e inflamados. ¿Debo rendirme así nada más?, se preguntó en su interior. De repente, recordó el mensaje de su difunta madre: ser una mujer fuerte y mantener su dignidad. No, susurró Estela suavemente mientras se limpiaba las lágrimas bruscamente. Puede que ahora sea pobre, puede que no tenga un título alto como Gabriel, pero tengo dignidad. No voy a dejar que me pisotee más.
que se quede con los bienes, pero no voy a permitir que humille mi dignidad. Esa noche, Estela no pudo dormir. Pasó la noche empacando algo de su ropa en una vieja bolsa de mano. No llevaría ningún bien si eso era lo que Gabriel quería, pero iría al juzgado mañana con la cabeza en alto. Enfrentaría a Gabriel, le demostraría que aunque pudiera divorciarla, no podía destruir su alma. Mañana era el día decisivo. Estela cerró su vieja bolsa. No tenía dinero para tomar un taxi al juzgado, porque Gabriel había bloqueado el acceso a su cuenta de ahorros conjunta. El único auto ya se lo había llevado Gabriel desde hacía una semana. «Tomaré el autobús», murmuró suavemente. «No pasa nada». Antes también estaba acostumbrada a caminar y usar transporte público antes de que Gabriel tuviera éxito. Afuera, el viento de la noche soplaba con fuerza, como señalando la tormenta de vida que enfrentaría al día siguiente. Estela cerró los ojos, orando en su corazón para que Dios le diera fuerzas para superar ese día tan difícil. Sin que ella lo supiera, Dios ya había preparado otro escenario. Un escenario que nunca imaginaron ni Estela ni Gabriel. Un encuentro sencillo a la mañana siguiente que cambiaría todo. El sol de la mañana aún no estaba muy alto, pero sus rayos ya se sentían abrasadores en la piel de Estela. Hoy era el día que más temía, pero que debía enfrentar quisiera o no. Estela se paró frente al viejo espejo de su habitación, arreglándose el pañuelo sencillo color crema que había perdido algo de color por lavarlo tantas veces. Era el pañuelo que Gabriel le había regalado hace 5 años cuando recibió su primer sueldo como asistente de abogado. En aquel entonces, Gabriel se lo dio con una mirada llena de amor. Pero ahora esa prenda solo era testigo mudo del cambio drástico en el destino de Estela. Eligió un vestido largo con pequeñas flores, recatado. No llevaba ninguna joya. Su anillo de bodas ya se lo había quitado y guardado en el cajón del tocador la noche anterior. Se sentía demasiado pesado usar ese símbolo de unión sagrada cuando ese lazo iba a ser cortado a la fuerza ante la ley ese día. Su rostro hinchado trató de disimularlo con un poco de polvo, aunque las ojeras por el llanto de anoche no podían ocultarse del todo. Estela salió de la casa tipo económico que hasta entonces había sido su castillo. Cerró la puerta con cuidado. La llave de esta casa quizás pronto tendría que entregarla a Gabriel, según la amenaza de su esposo ayer. «Solo lleva tu ropa, lo demás es mío». Esas palabras volvieron a resonar haciendo que el estómago de Estela doliera. Cuando sus pies salieron por la reja, Estela vio a algunas vecinas reunidas junto al vendedor de verduras no muy lejos de su casa. Estela trató de agachar la cabeza, esperando poder pasar sin llamar la atención, pero esa esperanza fue en vano. Ahí sale doña Estela», susurró una de las señoras con voz lo suficientemente fuerte para ser escuchada. «Muy arreglada tan temprano. ¿A dónde irá?» «Dicen que va a una audiencia de divorcio, señora», dijo otra vecina con tono de chisme evidente. «Pobrecita, y eso que su esposo es un abogado exitoso ahora. Sus carros cambian de nuevo todo el tiempo. Y la esposa va caminando al juzgado. ¿Será que doña Estela hizo algo malo para que la divorcien así? Puede ser. La gente rica normalmente busca a alguien de su nivel. Quizás doña Estela no supo cuidarse. Por eso el marido buscó a alguien más bonita». Esas palabras afiladas atravesaron los oídos de Estela. Sintió deseos de gritar para defenderse, de decir que había sacrificado su juventud, su piel suave y su energía para apoyar la carrera de Gabriel hasta el éxito. Que no se cuidaba no por pereza, sino porque ahorraba el dinero del gasto para comprarle a Gabriel zapatos caros
para que su esposo no pasara vergüenza al reunirse con clientes. Pero Estela eligió callar. Su lengua estaba paralizada. Solo aceleró el paso, dejando atrás al grupo de vecinas que la miraban con desprecio. El camino hacia la parada de autobús era bastante largo, como 1 kilómetro desde el fraccionamiento. Estela caminaba por la banqueta polvorienta. Los vehículos particulares pasaban a su lado. Los autos lujosos que pasaban le recordaban al auto que solía usar Gabriel. Antes Estela se sentaba junto al conductor, escuchando a Gabriel contar sobre los casos que ganaba. Ahora solo era una peatona marginada por el calor del sol y el polvo del camino. El calor y el polvo comenzaron a hacer que el sudor frío goteara por sus sienes. Sin embargo, el miedo en el pecho de Estela era mucho más perturbador que el calor del clima. La imagen de la sala de audiencias fría y formal la atormentaba. Imaginaba a Gabriel sentado ahí con su traje caro, acompañado de sus colegas abogados que sabían hablar bien, listos para despedazar la dignidad de Estela con argumentos legales que ella no entendía. ¿Qué pasa si digo algo mal?, pensó Estela con ansiedad. ¿Qué pasa si el juez cree todas las mentiras de Gabriel? ¿Qué pasa si realmente me echan sin llevarme ni un centavo? ¿Dónde voy a vivir después? Ese miedo era como un monstruo que poco a poco devoraba su valentía. Estela apretó con fuerza la correa de su bolsa. Se sentía muy pequeña, como una hormiga a punto de enfrentarse a un elefante. Gabriel lo tenía todo: dinero, posición, conocimiento legal y conexiones, mientras que Estela solo tenía su honestidad y los restos de fe en que Dios no duerme. Al llegar a la parada, Estela se sentó en la banca de metal que ya empezaba a oxidarse. Esperaba el autobús urbano con destino al juzgado de familia. A su alrededor, la gente estaba ocupada con sus propios asuntos, algunos pegados a sus teléfonos, algunos perdidos en sus pensamientos, algunos dormidos por el cansancio de trabajar turno de noche. En medio de esa multitud, Estela se sentía muy sola. No había una mano que la sostuviera para darle fuerzas, no había un hombro donde apoyarse. Un sedán negro reluciente pasó lentamente frente a la parada. Sus ventanas estaban polarizadas, pero Estela reconoció la placa. Era el auto de Gabriel. El corazón de Estela pareció detenerse. El auto se deslizaba suavemente, atravesando el tráfico con arrogancia, mientras Estela aún tenía que esperar el viejo autobús que no llegaba. La diferencia de destino se mostraba claramente ante sus ojos. Gabriel avanzaba con comodidad, mientras Estela tenía que luchar incluso solo para llegar al lugar donde se decidiría su destino. «Dios mío», oró Estela en su corazón, sus ojos cristalinos mirando el asfalto del camino. «Si esta separación es el mejor camino, fortalece mi corazón. No dejes que me derrumbe ante la soberbia de Gabriel. Dame aunque sea una sola ayuda tuya hoy para que no me sienta sola». No mucho después, el autobús urbano que esperaba finalmente apareció en la esquina. El humo negro salía de su escape. El autobús estaba completamente lleno. El cobrador gritaba llamando pasajeros. Estela respiró profundamente, fortaleciendo sus piernas para levantarse. Se preparaba para apretujarse, preparándose para un viaje incómodo, tan incómodo como el viaje de vida que estaba atravesando en ese momento. Estela subió al autobús sin darse cuenta de que su oración de hace un momento sería respondida de la manera más inesperada dentro de ese vehículo público atestado. El ambiente dentro del autobús urbano era muy sofocante. El aire se mezclaba entre el olor a sudor de los pasajeros, humo de cigarro pegado a la ropa y polvo del camino que entraba por las ventanas abiertas.
Estela estaba parada apretujada entre un señor que cargaba un costal grande y un grupo de estudiantes ruidosos. Sus piernas comenzaban a sentirse adoloridas porque tenía que mantener el equilibrio cada vez que el autobús aceleraba o frenaba bruscamente. El conductor parecía estar persiguiendo la cuota del día, manejando el viejo vehículo temerariamente, sin importarle la comodidad de los pasajeros. Estela trató de cerrar los ojos un momento, intentando calmar el tumulto en su pecho, pero el ruido de los claxon la obligaba a mantenerse despierta. Frente a ella, la fila de asientos prioritarios ya estaba llena. Irónicamente, esos asientos estaban ocupados por jóvenes que estaban absortos en sus teléfonos, fingiendo dormir o con audífonos en los oídos, como si cerraran los ojos y el corazón a su alrededor. A ninguno le importaba que hubiera una mujer embarazada parada con dificultad al fondo o un anciano agarrándose con fuerza del tubo de metal. El autobús volvió a reducir la velocidad al acercarse a la parada del Mercado Nuevo. La puerta hidráulica atascada se abrió con un chirrido áspero. «¡Ándenle los que van a subir rápido! ¡No se tarden!», gritaba el cobrador colgado de la puerta trasera mientras golpeaba el costado del autobús. Desde abajo, un anciano trataba de subir con mucha dificultad. Su cabello ya estaba completamente blanco, su cuerpo delgado, y vestía una camisa de cuadros cuyo color ya estaba deslavado y pantalones de vestir que le quedaban holgados. Sus manos arrugadas temblaban al tratar de alcanzar el pasamanos de la puerta del autobús que estaba alto. Sus pasos eran pesados y lentos. «¡Ay, abuelito! ¡Apúrese un poco!», lo regañó el cobrador con tono impaciente. «¡Estamos contra el tiempo!». Ni siquiera bajó para ayudar al anciano a subir. Los demás pasajeros solo voltearon a verlo un momento con mirada de fastidio y luego regresaron a sus propios asuntos. No había empatía para ellos. El anciano lento solo era un obstáculo en su camino al trabajo. El anciano finalmente logró poner su pie en el piso del autobús con la respiración agitada. Sin embargo, apenas iba a buscar dónde agarrarse cuando el conductor impaciente pisó el acelerador a fondo. El autobús arrancó bruscamente hacia adelante. El cuerpo frágil del anciano se tambaleó hacia atrás, perdió el equilibrio. «¡Cuidado!», gritó una señora cerca de la puerta, pero ni ella se movió para ayudar. Estela, que vio lo que pasaba desde el medio del pasillo, reaccionó de inmediato. Olvidando su propia tristeza, olvidando su vergüenza, su instinto humanitario tomó el control. Con agilidad, Estela se abrió paso entre los demás pasajeros y atrapó el brazo del anciano justo antes de que cayera de espaldas hacia la puerta que aún estaba abierta. «¡Cuidado, señor!», exclamó Estela mientras sostenía el peso del cuerpo del anciano con todas sus fuerzas. Las manos de Estela, suaves pero firmes, sujetaron el brazo del anciano, salvándolo de un accidente fatal. El anciano parecía estar en shock, su rostro pálido, su respiración agitada. Miró a Estela con ojos que aún reflejaban el pánico restante. «Gracias, gracias, hija», dijo con voz ronca y temblorosa. Estela sonrió levemente, una sonrisa sincera y tranquilizadora. «De nada, señor, agárrese de mí». Luego Estela miró a su alrededor buscando un asiento vacío. Nada. Todos los asientos estaban ocupados. Sus ojos se fijaron en un joven sentado en el asiento prioritario justo frente a ellos, que desde hacía rato estaba entretenido jugando en su teléfono sin importarle el alboroto de hace un momento. «Disculpe, joven», llamó Estela con voz suave pero firme. «¿Podría cederle el asiento a este señor? Pobrecito, no puede estar de pie». El joven levantó la vista, mirando a Estela y al anciano con expresión de fastidio. Bufó molesto, como si Estela acabara de interrumpir un momento importante de su vida. Con desgana y cara de mal humor,
El joven se levantó sin decir ni una palabra. Luego se fue a la parte trasera del autobús, refunfuñando. «Siéntese aquí, señor», dijo Estela mientras guiaba al anciano lentamente a sentarse. Se aseguró de que el anciano estuviera cómodo antes de soltarlo. El anciano exhaló aliviado cuando su espalda tocó el respaldo del asiento. Se masajeó las rodillas que temblaban. Después de sentirse un poco más tranquilo, levantó la vista para mirar a Estela, que ahora estaba de pie a su lado, agarrada del respaldo del asiento. «Muchas gracias, hija. Si no hubieras estado tú, quizás ya me habría caído rodando hacia afuera», dijo el anciano de nuevo. Esta vez, Estela pudo ver su rostro más claramente. Aunque las arrugas cubrían su rostro, había una mirada aguda pero serena en sus ojos. Una dignidad extraña emanaba de su figura sencilla, algo que no concordaba con la ropa gastada que vestía. «No hay de qué, señor. Ya es nuestra obligación como seres humanos ayudarnos mutuamente», respondió Estela cortésmente. Acomodó la posición de su bolsa de mano, tratando de ocultar su mano izquierda, que ya no llevaba anillo de bodas. «Es raro encontrar jóvenes que se preocupen como tú en estos tiempos», murmuró el anciano en voz baja, como hablando consigo mismo. Sus ojos luego recorrieron la apariencia de Estela de arriba a abajo. Vio su ropa sencilla pero ordenada, su rostro bonito pero que guardaba una profunda nube de pena, y sus ojos hinchados. El anciano, que se llamaba don Silverio, en realidad no era una persona cualquiera que por casualidad tomaba el autobús. Sin embargo, hoy había dejado deliberadamente su lujoso auto y su chofer personal en casa. Quería recordar el pasado, los tiempos en que luchaba por defender la justicia desde abajo, sintiendo el pulso de la vida de la gente humilde que a menudo defendía en sus sentencias de antaño. Pero no esperaba casi sufrir un accidente, y menos aún esperaba ser ayudado por una joven que parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. «Hija, ¿a dónde vas tan arreglada en autobús?», preguntó don Silverio, tratando de iniciar una conversación. Quería saber más sobre esta mujer de buen corazón. Estela dudó un momento. No estaba acostumbrada a desahogarse con extraños, y menos cuando su destino era un lugar que no le enorgullecía. El juzgado de familia. La vergüenza la invadió. ¿Cómo debía responder? ¿Decir que iba a divorciarse? ¿Que su marido exitoso la estaba desechando? «Yo tengo un asunto que atender, señor», respondió Estela diplomáticamente, tratando de sonreír aunque sus labios se sentían rígidos. Don Silverio asintió lentamente, como entendiendo que había algo que no quería revelar. Sin embargo, los ojos viejos de don Silverio, que durante décadas habían observado los rostros de personas en el banquillo de los acusados, podían leer muy bien el lenguaje corporal. Veía inquietud, miedo y una profunda tristeza en los ojos de Estela. «Tu rostro está nublado, hija, como el cielo de afuera», dijo don Silverio de repente, su voz suave como la de un padre hablando con su hija. «Una persona buena como tú no merece verse tan triste así». Esa simple frase, no se sabe por qué, golpeó el corazón de Estela. La defensa que había construido desde la mañana se resquebrajó lentamente. En medio del autobús ruidoso y de la gente indiferente, la atención sincera de este anciano desconocido hizo que sus ojos volvieran a calentarse. Estela volteó la cara hacia la ventana, conteniendo para que sus lágrimas no cayeran frente a toda esa gente. Este encuentro inesperado comenzaba a abrir una pequeña grieta en su corazón congelado. El autobús urbano avanzaba a trompicones atravesando el tráfico de la mañana. En medio de la contaminación y el ruido del motor diésel que rugía, la conversación entre Estela y don Silverio fluía lentamente, creando un espacio de tranquilidad propio en medio del bullicio de los demás pasajeros.
Estela respiró profundamente, tratando de ahuyentar la opresión que volvía a apretar su pecho debido a la pregunta del anciano a su lado. Volvió a mirar el rostro de don Silverio. Ese rostro le recordaba a su difunto padre, sereno, lleno de surcos de experiencia y que irradiaba una sinceridad difícil de encontrar en esta gran ciudad. No se sabe qué impulso la llevó a ello, pero los muros de defensa de Estela se derrumbaron poco a poco. Quizás porque estaba cansada de guardar todo sola, o quizás porque sentía que nunca volvería a encontrarse con este anciano después de hoy, así que no había nada malo en compartir un poco de su carga. «Voy al juzgado de familia, señor», respondió Estela finalmente con voz queda, casi en un susurro para que no la oyeran los demás pasajeros. Sus ojos volvieron a mirar con pesar hacia las puntas de sus zapatos gastados. Don Silverio se quedó callado un momento. No parecía sorprendido, pero su expresión se volvió más seria y llena de empatía. Se movió un poco en su asiento para poder escuchar mejor la voz de Estela en medio del ruido del autobús. «No para tramitar el acta de matrimonio de otra persona, ¿verdad?», preguntó don Silverio con cuidado, aunque ya podía adivinar la respuesta por el aura de tristeza que envolvía a la joven. Estela negó con la cabeza lentamente. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. «No, señor. Para terminar mi propio matrimonio. Hoy es mi primera audiencia». Hubo un silencio momentáneo entre ellos. Solo la voz de un vendedor ambulante gritando que vendía pañuelos y agua rompió el silencio incómodo. «Mi esposo ya no me quiere, señor», continuó Estela. Esta vez sus lágrimas no pudieron llegar a un acuerdo. Una gota cayó mojando el dorso de su mano que apretaba con fuerza. «Él ahora ya es exitoso, ya es alguien importante. Dice que ya no soy digna de acompañarlo. Solo le causo vergüenza a su carrera». Al escuchar esa confesión, la mandíbula de don Silverio se tensó levemente. Su mano arrugada apretó la cabeza de su bastón de madera con más fuerza. Como alguien que había estado décadas inmerso en el mundo legal, ya había visto muchos casos como este. La historia cliché del frijol que olvida su vaina, de la lealtad traicionada por el brillo del dinero y los cargos. Sin embargo, escucharlo directamente de una mujer tan buena y dulce como Estela aún hacía que su corazón se estremeciera de rabia. «Él es un tonto», dijo don Silverio de repente. Su voz era firme aunque suave. Estela volteó sorprendida. No esperaba escuchar un comentario tan directo de este anciano que se veía tan educado. «¿A qué se refiere?». Don Silverio miró fijamente a los ojos de Estela. Su mirada era aguda pero tranquilizadora, como si le transmitiera una fuerza mágica que hacía que Estela se sintiera un poco más fuerte. «Hija, en este mundo hay mucha gente con los ojos dañados», dijo don Silverio con tono filosófico. «Se deslumbran viendo los pedazos de vidrio roto que brillan con la luz del sol, pensando que son joyas hermosas. Para perseguir esos pedazos de vidrio, están dispuestos a tirar el diamante genuino que habían sostenido con fuerza durante años. Tu esposo es uno de ellos. Está deslumbrado viendo el vidrio hasta olvidar que acaba de tirar el diamante más valioso de su vida». Estela se quedó atónita. Las palabras de ese anciano eran tan hermosas y le llegaron justo al corazón. Todo este tiempo, Gabriel siempre la había hecho sentir sin valor, como basura que merecía ser desechada. Pero este anciano desconocido que acababa de conocerla hace 10 minutos la llamaba diamante. «Pero yo no soy un diamante, señor», objetó Estela en voz baja. Su baja autoestima aún dominaba. «Solo soy una mujer común. No tengo títulos altos, no soy rica, no soy bonita como las amigas del trabajo de mi esposo».
La belleza del rostro y los títulos se desvanecen con el tiempo, hija, interrumpió don Silverio rápidamente. Pero un corazón sincero que se atreve a ayudar a un anciano en el autobús cuando ella misma está en problemas, eso es un lujo que es raro. Ese es el verdadero diamante. Y créeme, algún día tu esposo llorará lágrimas de sangre al darse cuenta de lo que dejó ir hoy. Las palabras de don Silverio eran como agua fresca regando el páramo árido en el corazón de Estela. Por primera vez desde que recibió esa carta de divorcio, Estela se sintió un poco valorada. Se sintió vista como ser humano, no como un objeto que ya había caducado. «Gracias, amo señor, es usted muy bueno», dijo Estela con sinceridad, mientras se limpiaba los restos de lágrimas en sus mejillas. «Ruego que sus hijos siempre lo quieran, porque usted es una persona muy sabia». Don Silverio sonrió misteriosamente al escuchar esa bendición. No afirmó ni negó. Solo le dio palmaditas suaves a la mano de Estela, que estaba en el respaldo del asiento. «Guarda tus lágrimas, hija. No llores por alguien que no sabe valorarte. Levanta la cabeza. Tú no hiciste nada malo. Deja que el mundo vea que eres fuerte». No mucho después, el cobrador del autobús gritó con fuerza: «¡Juzgados! ¡Juzgado de familia! Los que van a bajar, prepárense». Estela se sobresaltó. Este corto viaje había pasado tan rápido. Su corazón volvió a latir con fuerza al darse cuenta de que ya había llegado al campo de batalla. «Tengo que bajar aquí, señor», se despidió Estela cortésmente. Rápidamente se puso de pie y, por reflejo, extendió de nuevo su mano hacia don Silverio. «¿Usted dónde se baja? Déjeme ayudarlo a moverse hacia la orilla para que esté más cómodo si suben más pasajeros». Don Silverio también se levantó lentamente, sosteniendo la mano de Estela como apoyo. «Yo también me bajo aquí, hija». Estela frunció el ceño extrañada. «¿También tiene un asunto en el juzgado?» «Sí, tengo un asuntito que resolver. De paso quiero acompañarte», respondió don Silverio tranquilamente mientras caminaba tambaleante hacia la puerta de salida. No se moleste, señor. Debe estar cansado», rechazó Estela sintiéndose incómoda. «No es molestia. Al contrario, quiero asegurarme de que entres ahí con la cabeza en alto. Considéralo mi forma de pagarte porque me ayudaste hace rato», dijo don Silverio tercamente pero con humor. El autobús se detuvo en la parada frente al imponente edificio del juzgado, pero que se sentía frío para Estela. Estela bajó primero, luego con paciencia ayudó a don Silverio a bajar los escalones del autobús que eran bastante altos. Ambos estaban ahora de pie en la banqueta, mirando la entrada del edificio donde se decidiría el destino del matrimonio de Estela. El sol estaba cada vez más intenso, pero la presencia de don Silverio a su lado le daba una tranquilidad extraña a Estela. Ya no se sentía sola enfrentando al mundo. Aunque solo estuviera acompañada de un anciano que acababa de conocer, se sentía mucho mejor que llegar sola como una perdedora. Estela respiró profundamente, llenando sus pulmones de nuevo valor. Junto con don Silverio, caminó entrando por la puerta del juzgado, lista para enfrentar a Gabriel y toda su soberbia. Sin que Estela supiera, el pequeño paso del anciano a su lado causaría un gran revuelo dentro de ese edificio. Muy pronto. El edificio del juzgado de familia se erguía sólido con grandes pilares que se elevaban, como queriendo afirmar que aquí era donde todas las promesas sagradas serían puestas a prueba y decididas por el martillo del juez. Estela entró al patio del edificio con el corazón latiendo descontroladamente. El aire alrededor se sentía pesado, quizás por el aura de tristeza y rabia de decenas de parejas que venían aquí con el propósito de separarse. A su lado, don Silverio caminaba lento pero seguro. Su bastón de madera golpeaba el piso de cerámica del vestíbulo con un ritmo regular. Su apariencia contrastante
llamaba la atención de algunas personas. Estela, joven con rostro hinchado y ropa sencilla, caminaba junto a un anciano cuya ropa se veía gastada e inapropiada para estar en un edificio gubernamental tan elegante como este. Al llegar cerca del mostrador de recepción, Estela se detuvo. Se sentía incómoda si tenía que arrastrar a este anciano que acababa de conocer hacia el drama de su matrimonio, que era vergonzoso. Para ella, don Silverio ya había sido demasiado bueno acompañándola a bajar del autobús. «Señor, muchas gracias por acompañarme hasta aquí», dijo Estela suavemente mientras giraba su cuerpo para quedar frente a don Silverio. «Si tiene otro asunto que atender, por favor continúe. No quiero molestar al señor teniendo que esperar mi audiencia, que puede tardar mucho. Aquí, además, el ambiente no es muy agradable para una persona mayor». Don Silverio sonrió levemente. Las arrugas en las comisuras de sus ojos se estrecharon amablemente. No se movió ni un poco de su posición. «Doña Estela, una persona mayor como yo tiene mucho tiempo libre. En casa está solo, no hay con quien platicar. Además, afuera hace calor, aquí adentro hay aire acondicionado, está fresco. Permítame sentarme un rato en la sala de espera. De paso, descanso las piernas». Estela miró al anciano con duda. «Pero, señor, cuando llegue mi esposo, temo que hable groseramente. No quiero que usted se ofenda o que también le griten. Mi esposo es un poco temperamental cuando no hacen lo que él quiere». El rostro de don Silverio se puso un poco más serio, aunque su sonrisa no había desaparecido del todo. Le dio una palmadita suave en la espalda de la mano de Estela. «Justamente por eso quiero estar aquí. Quiero ver directamente qué clase de hombre se atreve a desperdiciar a una mujer tan educada y buena como usted. No se preocupe por mí. Este viejo ya tiene mucha experiencia en la vida. Los gritos o regaños de un joven no me van a dar un infarto». Al escuchar la palabra doña que don Silverio le había puesto, el corazón de Estela se conmovió. Había un respeto sincero en esa forma de llamarla, algo que había desaparecido hace mucho de la boca de Gabriel. Estela finalmente asintió resignada, pero en su interior se sentía aliviada. Honestamente tenía miedo de enfrentar a Gabriel sola. La presencia de don Silverio, aunque solo fuera como un extraño sentado en silencio, le daba un poco de seguridad. Se sentía como si estuviera acompañada por un padre listo para defender a su hija. «Está bien entonces, señor. Vamos a sentarnos en la sala de espera de allá», invitó Estela. Caminaron hacia la fila de sillas de espera alineadas en el corredor, hacia la sala de audiencias principal. Algunas personas los miraban con expresión inquisitiva. Incluso había un guardia de seguridad que miró con sospecha hacia don Silverio porque su apariencia se consideraba poco presentable. Sin embargo, don Silverio caminaba con la barbilla levantada, indiferente a las miradas despectivas de la gente. Tenía una confianza extraña en sí mismo, como si este edificio fuera su propia casa. Cuando se sentaron, Estela seguía retorciendo el borde de su vestido. Sus ojos recorrían los alrededores con inquietud, buscando la figura de Gabriel. El miedo aún estaba ahí. La imagen de Gabriel, que vendría con su traje de marca, su perfume penetrante y sus palabras hirientes, le revolvía el estómago a Estela. «Tranquila, hija», susurró don Silverio sentado a su lado. Parecía poder escuchar el tumulto de ansiedad en el pecho de Estela. «Respira profundo. No dejes que él te vea temblar. Si te ves débil, él se sentirá más ganador». Estela siguió el consejo. Respiró profundamente, tratando de controlar el latido de su corazón. «¿Usted antes vivió algo como esto?», preguntó Estela en voz baja, tratando de distraer su nerviosismo conversando. Don Silverio miró a lo lejos,
contemplando la pintura de la balanza de la justicia en la pared de enfrente. He visto a miles de personas llorar en edificios como este, hija. He visto a algunos llorar de arrepentimiento, a algunos llorar de dolor y a algunos llorar de felicidad por liberarse del sufrimiento. El divorcio es ciertamente doloroso, pero a veces es la puerta de entrada hacia la verdadera felicidad. Dios te rompe el corazón hoy, quizás para salvar tu alma en el futuro. Esas sabias palabras volvieron a penetrar en lo profundo del alma de Estela. Sentía que el anciano a su lado no era una persona cualquiera. Su manera de hablar era demasiado ordenada para ser solo un pasajero común de autobús. Pero Estela no se atrevía a preguntar más sobre quién era realmente don Silverio. Para ella era suficiente que don Silverio fuera su ángel protector hoy. Número A15. Las partes demandante y demandada, por favor, prepárense. La voz del llamado por el altavoz resonó en el corredor. Estela se sobresaltó. Ese no era su número de turno, pero esa voz le recordaba que el tiempo de la audiencia estaba cada vez más cerca. Miró el reloj de pared. Ya eran casi las 9. Gabriel ya debería haber llegado. De repente, desde la dirección de la entrada principal, se escuchó el sonido de zapatos de vestir golpeando fuertemente el piso. Pasos llenos de confianza y arrogancia. Estela conocía muy bien ese sonido. Su cuerpo se tensó al instante. «Ahí viene», susurró Estela en voz baja. Su rostro palideció. Don Silverio también volteó hacia donde miraba Estela. Por ahí venía caminando un hombre joven con rostro apuesto pero arrogante, vestido con un traje de marca bien planchado, camisa blanca impecable y corbata de seda. Detrás de él venía otro hombre cargando un grueso portafolios de documentos. Aparentemente era su abogado. Gabriel llegaba con el estilo de un gobernante. No volteaba ni a izquierda ni a derecha. Su mirada iba directo al frente, como si toda la gente en la sala tuviera que apartarse para darle paso. El aura de soberbia era muy densa emanando de él. Don Silverio entrecerró los ojos, mirando fijamente la figura de Gabriel que se acercaba cada vez más. Su vieja mano apretaba la cabeza del bastón de madera con más fuerza, no por miedo, sino por contener la rabia al ver la actitud de ese joven que se creía muy poderoso. «Así que ese es el tipo», pensó don Silverio. «Veamos qué tan alto puede volar antes de que se le rompan las alas». Estela agachó la cabeza, tratando de ocultar su rostro, pero era demasiado tarde. Gabriel ya la había visto. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Gabriel al ver a su esposa sentada en el rincón de la sala de espera. Gabriel cambió de dirección, caminando hacia Estela con mirada despectiva, listo para lanzar sus primeras palabras para destruir la moral de Estela antes de que comenzara la audiencia. Gabriel no se dio cuenta en absoluto de la presencia del anciano de aspecto descuidado que estaba sentado en silencio como una estatua al lado de Estela, observando cada uno de sus movimientos como un águila que tiene en la mira a su presa. El sol estaba cada vez más alto, pero la temperatura en el vestíbulo del juzgado de familia se sentía helada para Estela. Gabriel estaba parado justo frente a ella, erguido con una arrogancia que parecía llenar la habitación. El olor del perfume caro de Gabriel que irritaba la nariz, más bien le revolvía el estómago a Estela, recordándole al extraño que ahora estaba parado frente a ella, ya no al esposo que una vez conoció. Junto a Gabriel estaba parado otro hombre igual de elegante. Abrazaba un portafolios de piel con gesto arrogante, acomodándose de vez en cuando sus lentes caros mientras miraba a Estela con expresión de desprecio. «¡Qué bien!», abrió Gabriel con tono sarcástico y afilado. Su voz era deliberadamente fuerte para que la gente alrededor volteara a ver. «Finalmente viniste».
Pensé que ibas a quedarte llorando en el baño todo el día por miedo a enfrentarme. Estela respiró profundamente, tratando de enderezar su espalda que se sentía frágil. Recordó el mensaje de don Silverio de hace rato. No te veas débil. Vine porque es una obligación legal, Gabriel. Respeto la citación de la audiencia, respondió Estela suavemente pero con claridad. Gabriel bufó. Una risa corta y dolorosa salió de sus labios. ¿Respetar la ley? ¡Ay, qué manera de hablar! Date cuenta, Estela. Mira tu apariencia, arrugada y descuidada. ¿En qué viniste aquí? ¿En mototaxi? ¿O a lo mejor caminando para que la gente te tenga lástima? Hueles a sol y polvo del camino. El rostro de Estela se acaloró. La vergüenza se extendió hasta sus orejas. Gabriel conocía muy bien sus puntos débiles. «Vine en autobús, Gabriel», respondió Estela honestamente. «¿Autobús?» Gabriel repitió esa palabra con tono de asco, como si Estela acabara de confesar que comía basura. Volteó a ver al hombre a su lado. «¿Oíste eso, Rodrigo? La esposa de un abogado senior de un bufete de renombre viaja en autobús urbano. ¡Qué vergüenza! Menos mal que pronto ese estatus se termina. No me puedo imaginar si mis clientes VIP supieran que mi esposa se apretuja mezclando su sudor con la gente de clase baja». El hombre llamado Rodrigo asintió repetidamente de acuerdo, sus labios esbozando una sonrisa burlona. «Es otra clase, jefe Gabriel. La decisión del jefe es correcta. Una mujer de este tipo solo será una mancha en la imagen de nuestra empresa de primera». La sangre de Estela hervía de rabia. Hablaban de ella como si fuera un objeto inanimado, que no tiene oídos ni sentimientos. Ser humillada en público por su propio esposo y un extraño era verdaderamente doloroso. «Te presento, Estela. Este es Rodrigo», dijo Gabriel mientras señalaba a su colega con el pulgar sin el menor respeto hacia Estela. «Es mi colega, egresado con honores de derecho, y él será el abogado que se asegurará de que salgas de esta audiencia sin llevarte nada más que esa ropa vieja tuya. Así que mi consejo es que, en lugar de que te avergüencen ahí adentro con los argumentos legales de Rodrigo que tu cerebro de pueblo no va a entender, mejor ríndete ahora». Gabriel chasqueó los dedos con agilidad. Rodrigo sacó una carpeta azul gruesa de su portafolios y se la aventó bruscamente al pecho de Estela, obligándola a tomarla. «Firma esto, ahora», ordenó Gabriel fríamente. Sus ojos miraban con dureza, llenos de intimidación. «Esto es una declaración de que renuncias a todo reclamo de bienes gananciales. La casa, el carro, el terreno, todo está a mi nombre porque yo pagué las mensualidades. Tú solo vivías de gorra. Firma y te doy $5,000 como caridad, suficiente para que regreses a tu pueblo y pongas un puesto de comida». Estela miró la carpeta azul en sus manos con manos temblorosas de rabia. $5,000. Gabriel valoraba su entrega, su sudor y su lealtad durante 5 años, acompañándolo desde cero en apenas $5,000. Mientras que la casa donde vivían, el enganche había sido el resultado de los ahorros de Estela, cosiendo día y noche antes de que Gabriel tuviera éxito. «No voy a firmar, Gabriel», rechazó Estela. Su voz temblaba conteniendo el llanto. «Esa casa la compramos juntos. El enganche fue con mi dinero. Tengo derecho a esa casa». El rostro de Gabriel se puso rojo de rabia. Las venas de su cuello sobresalían. No esperaba que Estela, que normalmente era callada y obediente, ahora se atreviera a contradecirlo frente a su colega. «Desgraciada», siseó Gabriel, acercándose un paso hasta que su cara quedó a solo unos centímetros de la cara de Estela, tratando de intimidarla físicamente. «¿Quieres jugar rudo? ¿Crees que ese dinerito tuyo de antes significa algo? Yo pagué el resto. Tú eres solo un parásito, una sanguijuela». Las palabras groseras de Gabriel se detuvieron en el aire.
Sus ojos encendidos de repente fueron distraídos por la figura de un anciano sentado tranquilamente en la banca junto a donde estaba parada Estela, la figura de un viejo con ropa gastada y bastón de madera que desde hacía rato había estado escuchando en silencio, pero que ahora miraba a Gabriel con una mirada fría y extraña. Gabriel frunció el ceño, sintiéndose molesto por la presencia de un extraño que arruinaba el paisaje cerca de él. Agitó su mano hacia don Silverio, como espantando a un mendigo. «Quítese de aquí, viejo. No ande escuchando asuntos de gente importante. Esto es un asunto de pareja, no es espectáculo gratis», le gritó Gabriel groseramente. Don Silverio no se inmutó ni un poco. Solo movió la posición de su bastón tranquilamente y luego sonrió levemente. Una sonrisa llena de misterio. «Continúe nomás, hijo. Estoy disfrutando el espectáculo. Rara vez veo a alguien que está cavando su propia tumba con su lengua afilada». Gabriel se quedó mirando con los ojos muy abiertos, profundamente ofendido. «¿Qué dijiste, viejo decrépito que no conoce su lugar? Oiga, seguridad, ¿dónde está? ¿Cómo es que un vagabundo puede entrar a la sala de espera del juzgado? Nomás hace estorbo». Gabriel volteó hacia Rodrigo. «Rodrigo, llama a seguridad. Diles que saquen a rastras a este viejo. Su olor no me deja concentrar». «¡Gabriel!», exclamó Estela espontáneamente, sin soportar ver a don Silverio humillado de esa manera. Dio un paso cubriendo a don Silverio de la mirada de su esposo. «No seas grosero con las personas mayores. Este señor me ayudó hace rato en el autobús. Es una persona buena, con mucha más educación que tú». Gabriel se rió a carcajadas al escuchar la defensa de Estela. «Ah, entonces este es tu nuevo amigo, vagabundo del autobús urbano. Ja, ja, ja. Ay, Estela, Estela, tu nivel sí que cayó en picada. Te divorcia un abogado importante y ahora buscas protección con un pordiosero apestoso. Perfecto. Ustedes sí que hacen buena pareja, los dos igual de miserables». Rodrigo también se rió burlonamente, acomodándose la corbata con gesto arrogante. «Ya déjelo, jefe. No vale la pena que nos rebajemos a lidiar con un vejete senil. Es pérdida de tiempo. Mejor obligue a su esposa a firmar y acabamos rápido». Gabriel detuvo su risa. Volvió a poner cara feroz hacia Estela, ignorando a don Silverio que seguía sentado tranquilamente detrás de la espalda de Estela. «Escucha, Estela, se me acabó la paciencia. Firma ahora o te aseguro que allá adentro en la sala de audiencias voy a desnudar todas tus vergüenzas. Voy a hacer que no puedas dar la cara nunca más para vivir en esta ciudad». Estela se quedó paralizada. Sus lágrimas goteaban. Se sentía tan pequeña ante el poder de Gabriel. Detrás de Estela, don Silverio se puso de pie lentamente. Su movimiento era tranquilo, pero irradiaba un aura de autoridad muy fuerte, muy contrastante con su ropa gastada. «Hijo Gabriel». La voz de don Silverio sonó grave, profunda y resonante, haciendo que Gabriel volteara por reflejo. «¿Está seguro de que quiere continuar con esta soberbia? Le aconsejo que hable con respeto a su esposa y a los mayores, porque en el mundo del derecho que usted presume, la ética está por encima de todo». Gabriel miró a don Silverio con ojos encendidos. Sus emociones llegaron al punto máximo por sentirse sermoneado por alguien de clase baja. «¿Quién se cree usted para darme consejos? ¿Qué sabe usted de leyes? Yo soy Gabriel, un abogado hábil del bufete más grande de la ciudad. Usted es solo polvo bajo mi zapato. Quítese antes de que llame al guardia para que lo saquen a rastras». Don Silverio solo exhaló un largo suspiro, negando con la cabeza lentamente, como viendo a un niño malcriado y sin rumbo. Gabriel no se había dado cuenta en absoluto de que el grito que acababa de lanzar era el error más grande de su vida. Acababa de despertar al gigante cuya foto había adorado en la pared de su oficina, pero cuyo rostro real
no reconocía. El ambiente en el vestíbulo del juzgado de repente quedó en silencio, como si el aire hubiera sido absorbido por completo por la tensión que llegaba al máximo. Gabriel, cuyo orgullo se sentía herido por el regaño del anciano, bufó con rudeza. Su mano que sostenía la pluma apuntaba hacia el rostro de don Silverio, temblando de rabia contenida a punto de estallar. «Escúcheme bien, viejo», gruñó Gabriel con ojos encendidos llenos de amenaza. «No me importa quién sea usted. Si vuelve a abrir la boca, lo voy a demandar por actos que me causan malestar. Esto es asunto mío con mi esposa que no conoce su lugar». Gabriel volvió a dirigir su rabia hacia Estela. Agarró el brazo de Estela con brusquedad, haciendo que la mujer se quejara de dolor. «¡Gabriel, me lastimas!», gimió Estela tratando de soltar el agarre de su esposo. «¡Firma ahora!», gritó Gabriel forzando la carpeta azul contra el pecho de Estela. «No esperes que venga ningún príncipe azul a salvarte. Date cuenta de tu posición, Estela. Tú no eres nada sin mí». «Suéltala». Esa voz estalló. No venía de Estela, sino de don Silverio. Esta vez no era la voz de un anciano frágil y débil. Esa voz retumbó, llena de autoridad, y tenía una resonancia de dignidad que hacía que el valor de cualquiera se encogiera. Gabriel se sobresaltó. Por reflejo soltó su agarre del brazo de Estela. Don Silverio dio un paso al frente. El sonido de su bastón de madera golpeando el piso de cerámica se escuchó muy fuerte y penetrante. Se paró erguido, sacando el pecho, como si la carga de la edad que antes encorvaba su espalda se hubiera evaporado así nomás. Los ojos viejos que antes estaban apagados, ahora miraban a Gabriel con una mirada tan afilada como la de un águila que tiene en la mira a su presa. ¿Desde cuándo el bufete Mendoza y Asociados contrata matones de mercado como asociado senior?, preguntó don Silverio con una entonación fría y muy medida. Gabriel se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par. El nombre del bufete fue pronunciado con una pronunciación muy específica, una entonación que no podría ser conocida por una persona común. Mendoza y Asociados era su lugar de trabajo, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del país. ¿Cómo sabe usted el nombre de mi oficina?, preguntó Gabriel tartamudeando. Su arrogancia comenzaba a tambalearse. Don Silverio no respondió. Lentamente se acomodó el cuello de su camisa de cuadros gastada, luego con un movimiento tranquilo pero lleno de significado, se peinó el cabello blanco hacia atrás con los dedos. Su rostro ahora estaba claramente expuesto bajo la luz de las lámparas del vestíbulo del juzgado. La línea firme de la mandíbula, la nariz aguileña y el lunar característico debajo de su ojo izquierdo se veían claramente. Rodrigo, el colega de Gabriel que estaba parado detrás, de repente se quedó petrificado. El portafolios que abrazaba se soltó de sus manos y cayó al piso con un golpe seco. «Rodrigo, ¿qué te pasa?». Gabriel volteó confundido al ver a su colega, que de repente se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. El cuerpo de Rodrigo temblaba violentamente. Sus ojos estaban fijos en el rostro de don Silverio, con una mirada de horror mezclada con una admiración extraordinaria. «Jefe», susurró Rodrigo con voz ahogada, señalando hacia don Silverio con dedo tembloroso. «Jefe Gabriel, mire bien, mire bien». «¿Qué voy a mirar?», gritó Gabriel molesto. Luego volvió a voltear a mirar detenidamente al anciano frente a él. Fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse para Gabriel. Sus ojos recorrieron ese viejo rostro. Su memoria voló hacia un óleo gigante de 2 metros de alto que estaba colgado majestuosamente en el vestíbulo principal de Mendoza y Asociados. La pintura de un fundador de la firma, la leyenda viva del mundo jurídico,
el Dios de la justicia cuyos libros se habían convertido en Biblias obligatorias para todos los estudiantes de derecho del país. La figura que Gabriel siempre había idolatrado, cuya foto tenía en su escritorio como motivación, pero que nunca había conocido en persona porque la leyenda se había retirado hace mucho y se había alejado del mundo exterior. El rostro frente a él, aunque más viejo y más delgado que en la pintura, era el mismo rostro. La sangre del rostro de Gabriel desapareció al instante. Su rostro, que antes estaba rojo de rabia, ahora se volvió blanco como el papel. Sus piernas se sentían débiles como gelatina. Un sudor frío tan grande como granos de maíz comenzó a aparecer en su frente. Su corazón, que antes latía por la emoción, ahora palpitaba fuerte por el terror que lo atenazaba. Don Silverio, susurró Gabriel, su voz casi inaudible, perdida, tragada por el miedo extraordinario. Don Silverio sonrió levemente, pero no era la sonrisa amable de hace rato en el autobús. Era la sonrisa fría de un juez supremo listo para dictar sentencia de muerte. «Parece que tus ojos no están completamente ciegos, Gabriel Mendoza», dijo don Silverio con calma, mencionando el nombre completo de Gabriel con precisión. «Pensé que ya habías olvidado el rostro del fundador del lugar donde te ganas la vida». El mundo de Gabriel se derrumbó al instante. Sus rodillas temblaban tanto que tuvo que agarrarse del respaldo de la silla para no desplomarse. El anciano de aspecto descuidado al que había insultado llamándolo vagabundo, al que había llamado apestoso, al que acababa de intentar echar como a un perro, era el profesor Silverio Mendoza Kessler, dueño único del bufete de abogados donde trabajaba. La persona que tenía control total sobre su carrera y su futuro. Estela, que estaba parada al lado de don Silverio, miraba confundida ese cambio drástico. Veía a su esposo, que hace un momento era tan feroz como un león, ahora encogerse hasta convertirse en un ratón muerto de miedo. «Gabriel, ¿qué pasa?», preguntó Estela inocentemente, sin entender la situación. Gabriel no pudo responder. Su lengua estaba paralizada, su garganta atorada. Rodrigo, que fue el primero en reaccionar, inmediatamente se inclinó profundamente, casi en ángulo de 90 grados hacia don Silverio. Su actitud corporal estaba llena de miedo y respeto exagerado. «Perdón, profesor. Yo no reconocí al profesor con esa ropa. Perdone mi descortesía, profesor. Solo me trajo Gabriel. Yo no sé nada», tartamudeó Rodrigo en pánico, tratando de lavarse las manos de inmediato para salvarse a sí mismo. Don Silverio no volteó hacia Rodrigo. Su mirada seguía fija en Gabriel, que aún estaba petrificado con la boca abierta. «¿Dijiste que tu esposa es vergonzosa porque toma el autobús?», preguntó don Silverio suave pero penetrante. «Yo también tomé el autobús hoy. ¿Eso significa que yo también soy vergonzoso para ti?». Gabriel negó débilmente con la cabeza. Las lágrimas de miedo empezaron a acumularse en sus párpados. «No, profesor, no. No es eso lo que quise decir. Le juro que yo no sabía que era usted. Juro, profesor. Si hubieras sabido que era yo, me habrías besado los pies. ¿Es eso?», interrumpió don Silverio rápidamente. «Pero porque pensaste que yo era una persona pobre, sentiste que tenías derecho a pisotearme. Esa es la mentalidad de los abogados que yo eduqué en mi firma». La voz de don Silverio se elevó al final de la frase, haciendo eco en la habitación. Gabriel sintió como si le hubiera caído un rayo en pleno día. Si el profesor Silverio testificaba en su contra, se acabaría todo para él. No había juez en el país que se atreviera a contradecir la credibilidad de un Silverio Mendoza Kessler. No solo perdería en la audiencia de divorcio, la carrera de Gabriel como abogado también quedaría hecha pedazos.
Su nombre sería puesto en lista negra en toda la comunidad legal. Profesor, por favor, no haga eso. Gabriel de repente se arrodilló en el frío piso del vestíbulo, olvidándose de su orgullo que ya estaba destruido. Abrazó las piernas de don Silverio, llorando a sollozos. Se lo ruego, profesor, mi carrera, mi futuro, no me destruya, profesor. Voy a retirar la demanda, voy a cancelar el divorcio, voy a volver con Estela, por favor, profesor. Esa escena era verdaderamente patética y a la vez satisfactoria para cualquiera que la viera. Gabriel, que hace rato llegó como un rey, ahora mendigaba a los pies de la persona que había insultado. Estela apartó la mirada. No soportaba verlo, pero también sentía asco al ver la falsedad de su esposo. Gabriel suplicaba no por amor a su esposa, sino por miedo a quedarse pobre y miedo a perder su puesto. Don Silverio miró fríamente a Gabriel postrado a sus pies. No se conmovió ni un poco. Lentamente movió su pie, soltando el abrazo de Gabriel. «Ya es tarde para actuar, Gabriel», dijo don Silverio fríamente. «Suplicas no porque te arrepientas de haber lastimado a tu esposa, sino porque tienes miedo de perder tu mundo. Tu esposa merece obtener su libertad hoy. Merece librarse de una sanguijuela como tú. Levántate. No te humilles más. Vamos a terminar esto frente al juez como hombre, como debería ser un hombre responsable de sus actos». Don Silverio luego se volvió para mirar a Estela, extendiendo su mano arrugada pero firme. «Vamos, doña Estela, entremos, no tengas miedo. La justicia está de tu lado». Estela tomó esa mano ofrecida con lágrimas de emoción. Caminó entrando a la sala de audiencias con la cabeza en alto, acompañada de la leyenda del derecho a su lado. Mientras tanto, Gabriel, con pasos vacilantes y el alma vacía, arrastraba los pies siguiendo por detrás hacia el juzgado que se convertiría en la tumba de su propia soberbia. La sala de audiencias número 3 se sentía mucho más fría y opresiva de lo normal. Las paredes pintadas de blanco descolorido y las filas de bancas largas de madera eran testigos mudos de la tensión que se arrastraba en el aire. Del lado de la mesa del demandante, Gabriel estaba sentado con el cuerpo desplomado. Ya no había esa espalda erguida llena de orgullo. Su rostro estaba pálido. Sus ojos miraban vacíos hacia la mesa de la corte que aún estaba vacía. El sudor frío seguía fluyendo en sus sienes, aunque el aire acondicionado de la habitación zumbaba fuerte. A su lado, Rodrigo, el colega abogado que normalmente era de lengua suave y astuta, ahora estaba sentado rígido como una estatua de cera a punto de derretirse. Ni siquiera se atrevía a abrir su portafolios. Rodrigo sabía muy bien que las carreras de ambos estaban siendo apostadas en esta habitación. Enfrentarse a Estela quizás sería fácil, pero enfrentarse a la sombra del gigante detrás de Estela era un suicidio. Del otro lado, en la mesa de la demandada, Estela estaba sentada con tranquilidad. Sus manos estaban entrelazadas sobre su regazo. Junto a ella estaba sentada la figura de don Silverio. Aunque solo vestía una camisa de cuadros gastada y pantalones de vestir descoloridos, el aura de dignidad que irradiaba de él hacía que esa silla de madera simple se sintiera como el trono de un rey. Don Silverio estaba sentado erguido, ambas manos apoyadas en su bastón de madera. Tenía los ojos cerrados por un momento, como si estuviera meditando esperando que comenzara la batalla. El secretario llamó a que entrara la corte. La puerta lateral se abrió. 3 jueces con togas negras y corbatas blancas entraron a la habitación. Todos los presentes se pusieron de pie. El juez presidente, un hombre de mediana edad con gruesos lentes y rostro severo, caminó hacia la silla central.
Sin embargo, cuando sus ojos recorrieron toda la habitación antes de sentarse, su movimiento se detuvo de repente. Los ojos del juez presidente se fijaron en la figura del anciano en la mesa de la demandada. Entrecerró los ojos, asegurándose de que su vista no estuviera equivocada. Un segundo después, ese rostro severo cambió a una expresión de sorpresa mezclada con un respeto extraordinario. Lo reconocía. Era el director de su tesis de antaño, a la vez ex magistrado de la Suprema Corte, cuya integridad era reconocida internacionalmente. «Profesor Silverio», murmuró el juez presidente sin darse cuenta. Su voz se escuchó claramente debido al silencio de la habitación. Los dos jueces adjuntos también voltearon sorprendidos. Luego, por reflejo, inclinaron un poco el cuerpo hacia la mesa de la demandada, un gesto de respeto que muy rara vez ocurre en una sala de audiencias. Don Silverio abrió los ojos, sonrió levemente, luego asintió con calma, lleno de dignidad. «Por favor, continúen con su noble deber, señor juez presidente. Considérenme como si no estuviera aquí. Solo soy un anciano que acompaña a una conocida a buscar justicia». La frase «considérenme como si no estuviera aquí» justamente tuvo el efecto contrario. La presencia de don Silverio hizo que la atmósfera de la habitación cambiara totalmente. El juez presidente tragó saliva, consciente de que esta audiencia estaba siendo supervisada directamente por el gran maestro. El estándar de justicia en esta habitación de repente subió al nivel más alto. No habría espacio para juegos sucios. Muy bien, profesor. Gracias por su presencia. Es un honor para nosotros», respondió el juez presidente con voz un poco nerviosa pero cortés. Luego miró con dureza hacia Gabriel. Esa mirada como diciendo, «¿Te buscaste la muerte o qué? ¿Atreviéndote a ir contra alguien que está protegido por él?» El juez presidente golpeó el martillo 3 veces. La audiencia quedó abierta. «Señor demandante, Gabriel Mendoza». La voz del juez presidente sonó grave y con autoridad. «En el expediente de la demanda que usted presentó está escrito que usted solicita el divorcio alegando incompatibilidad, además de reclamar el control total de todos los bienes del matrimonio, alegando que su esposa, la señora Estela, no tiene contribución económica. ¿Se mantiene usted en dicha demanda?» La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a Gabriel. Gabriel trató de abrir la boca, pero su voz se quedó atorada. Su lengua se sentía paralizada. Miró de reojo hacia don Silverio. Ese anciano no lo estaba mirando, solo miraba fijo hacia adelante con calma. Pero Gabriel sabía que una palabra equivocada que saliera de su boca, una mentira más que pronunciara frente al maestro de su maestro, y se acababa todo para él. Don Silverio podía fácilmente destruir su reputación con solo una llamada telefónica al colegio de abogados. Rodrigo le dio un codazo suave a Gabriel por debajo de la mesa, dándole una señal de pánico. «Retira, jefe, retira la demanda, no estés loco», susurraba el lenguaje corporal de Rodrigo. Gabriel temblaba. Recordó la amenaza de don Silverio en el vestíbulo hace rato. «Tu integridad es cero». Si insistía en dejar en la pobreza a Estela ante los ojos de don Silverio, no solo perdería el respeto, sino que perdería su futuro. La firma de abogados donde trabajaba era propiedad de don Silverio. «Señor demandante», llamó el juez presidente más fuerte porque Gabriel no respondía. «Repito, ¿se mantiene usted en la demanda de bienes gananciales?» Gabriel respiró profundamente, una respiración que se sentía pesada y dolorosa. Miró a Estela por un momento. Esa mujer no lo miraba con odio, sino con una mirada de lástima. Esa mirada justamente abofeteaba el orgullo de Gabriel más que la ira. Se dio cuenta de que ya había perdido rotundamente, incluso antes de que golpeara el martillo. «No, señor juez», respondió Gabriel finalmente,
su voz ronca y débil como un globo desinflado. El juez presidente levantó las cejas. ¿No? ¿A qué se refiere? Gabriel agachó la cabeza profundamente sin atreverse a levantar la cara. Yo retiro la demanda de bienes gananciales, señor juez. Yo reconozco que los bienes de la casa y su contenido son bienes compartidos. Incluso estoy dispuesto a entregar mi parte en su totalidad a mi esposa como una forma de responsabilidad de mi parte. Rodrigo exhaló aliviado a su lado. Casi se resbaló de la silla. Al menos no se estaban suicidando en masa hoy. Estela abrió mucho los ojos de sorpresa. Volteó a ver a don Silverio. Ese anciano seguía tranquilo. No había expresión de victoria en su rostro, solo un pequeño asentimiento como si eso fuera lo normal y lo que debía pasar. «Que conste en actas», dijo el juez presidente con firmeza. «El señor Gabriel entrega los bienes en su totalidad a la señora Estela. Entonces, ¿qué hay de los motivos del divorcio? ¿Sigue usted insistiendo en que la señora Estela no es digna de acompañarlo?» Esta pregunta era una trampa. Si Gabriel respondía sí, con razones económicas o de estatus social como en la demanda original, se vería muy bajo ante los ojos de don Silverio. Gabriel negó débilmente con la cabeza. Lágrimas de frustración y vergüenza gotearon sobre la mesa. «No, señor juez, esa razón no es relevante. Yo fui el que estuvo mal. Yo no fui capaz de ser un buen esposo. Quiero el divorcio porque yo ya no soy digno de ella». Un aire de emoción contenida se extendió levemente en medio de la tensión. La confesión de Gabriel, aunque basada en el miedo, sonaba honesta a los oídos de Estela. Esta era la primera vez que Gabriel reconocía su error, aunque tuviera que ser forzado por las circunstancias. Don Silverio de repente levantó un poco su mano derecha. «Señor juez, ¿podría hablar un momento como acompañante de la demandada?» El juez presidente inmediatamente asintió con respeto. «Por favor, profesor, este estrado es suyo». Don Silverio no se levantó. Permaneció sentado, pero su voz llenó la habitación. No miraba hacia el juez, sino que miraba fijo hacia el perfil del rostro de Gabriel que estaba agachado. «La ley fue hecha para humanizar a los humanos, hijo Gabriel», dijo don Silverio suave pero penetrante hasta la médula. «Tu título de licenciado en Derecho y tu traje caro no valen nada si los usas para oprimir a la persona que una vez entregó su vida por ti. Hoy pierdes a tu esposa, pero al menos salvaste lo que queda de tu conciencia al decir la verdad hace un momento. No repitas este error en el futuro. Sé un abogado que defiende la verdad, no que defiende la codicia». Gabriel sollozaba en voz baja, sus hombros temblaban. Esas palabras eran una bofetada y a la vez el último consejo del ídolo que había decepcionado. La vergüenza que sentía hoy le quedaría marcada de por vida, convirtiéndose en una pesadilla que nunca olvidaría. «Gracias, profesor», dijo el juez presidente en voz baja. Luego volvió a reafirmar su autoridad. «Muy bien. Dado que el demandante ha reconocido su error y entregado los derechos sobre los bienes, y ambas partes están de acuerdo en separarse, la Corte procederá a leer la sentencia de inmediato». Estela escuchaba cada palabra que salía de la boca del juez con sentimientos encontrados, alivio, tristeza, pero también sintiéndose liberada. No iba a quedar empobrecida, no iba a ser humillada. Al contrario, vio a su esposo soberbio derrumbarse en arrepentimiento. Cuando el martillo golpeó 3 veces marcando la sentencia de divorcio como firme, Estela sintió como si una carga de miles de toneladas se levantara de sus hombros. Volteó a un lado, mirando el rostro viejo y sereno de don Silverio. «Gracias, señor», susurró Estela con los ojos llenos de lágrimas. «Usted no solo me ayudó en el autobús, usted salvó mi vida».
Don Silverio sonrió, dando palmaditas en el dorso de la mano de Estela. No fui yo, hija, fue tu bondad la que te salvó. Yo solo fui un instrumento. Del otro lado de la mesa, Gabriel se levantó lentamente. No se atrevía a mirar a Estela, y menos a don Silverio. Saludó al juez con mano temblorosa, luego caminó rápidamente saliendo de la habitación sin voltear atrás, seguido por Rodrigo, que iba a tropezones. Gabriel se fue cargando una derrota rotunda y una vergüenza que perseguiría su carrera para siempre. Mientras tanto, Estela permaneció sentada erguida, lista para recibir un nuevo capítulo de su vida con la cabeza en alto. La audiencia de la conciencia había sido ganada por la honestidad. La puerta de la sala de audiencias se cerró lentamente detrás de la espalda de Estela, dejando toda la amargura del pasado adentro. El sonido de los pasos apresurados de Gabriel se escuchó alejándose por el corredor, como huyendo de su propia sombra. El hombre que esta mañana llegó con la cabeza erguida llena de soberbia, ahora desaparecía en la esquina del pasillo con los hombros caídos, sin atreverse a voltear ni un poco hacia Estela. Rodrigo, su abogado, lo seguía detrás a cierta distancia, como si ya no quisiera ser considerado del mismo bando que el perdedor que acababa de ser humillado por su propio maestro. Estela exhaló un largo suspiro. El aire afuera de la sala de audiencias se sentía mucho más fresco, como si el suministro de oxígeno que había estado bloqueado en su pecho ahora fluyera libremente de nuevo. Ya no era la esposa de un abogado exitoso que no era valorada. Ahora era una mujer libre que había logrado mantener sus derechos, su dignidad y su casa gracias a su sudor. ¿Ya estás tranquila, hija? Esa voz grave pero suave la saludó desde el costado. Estela volteó. Don Silverio le sonreía cálidamente. El aura aterradora que había irradiado hace rato frente a Gabriel y los jueces había desaparecido, reemplazada de nuevo por la figura del anciano paternal y amable. Muy tranquila, señor. Siento como si me hubieran quitado una piedra enorme de la espalda, respondió Estela honestamente, con los ojos llenos de lágrimas. No sé cómo decirle cuánto le agradezco. Si usted no hubiera estado, quizás habría salido de aquí sin llevarme nada más que la ropa que traigo puesta. Caminaron lentamente juntos hacia la puerta de salida del edificio. El paso de don Silverio seguía siendo lento ayudado por su bastón, y Estela fielmente ajustaba su paso quedándose al lado del anciano, exactamente igual que cuando se conocieron en el autobús. «No tienes que agradecerme, Estela», dijo don Silverio mientras miraba el patio del juzgado que estaba soleado. «Tu victoria hoy no es porque yo sea grandioso, sino por la sinceridad de tu propio corazón. Dios es el gran director de todo. Él arregló el guión para que tomaras el mismo autobús que yo, para que me ayudaras, y para que yo pudiera estar ahí para devolverte el favor. Esa es la manera en que Dios te abraza cuando estás en problemas». Al llegar al vestíbulo de entrada, un elegante sedán negro, mucho más lujoso que el de Gabriel, ya estaba esperando. Un chofer con uniforme impecable se apresuró a bajar y abrió la puerta trasera. Aparentemente, el chofer de don Silverio ya había venido a recogerlo. Don Silverio se detuvo un momento antes de subir al auto. Buscó en el bolsillo de su camisa de cuadros, sacando una tarjeta de presentación sencilla color marfil con letras doradas en relieve. Solo había un nombre y un número de teléfono personal, sin la larga lista de títulos. «Guarda esto», dijo don Silverio entregando la tarjeta a las manos de Estela. «Tu casa ya está segura, pero la vida tiene que seguir adelante. Si necesitas trabajo o necesitas ayuda legal en el futuro, no dudes en llamar a este número. Las puertas de mi oficina siempre están abiertas para gente honesta como tú».
Estela recibió la tarjeta con manos temblorosas, se inclinó con respeto y besó el dorso de la mano de don Silverio como una hija a su padre. «Gracias, señor, que siempre tenga salud y larga vida». «Un mensaje más», dijo don Silverio, dándole una palmadita suave en el hombro a Estela. Su mirada era profunda y seria. «Nunca lamentes esta separación. No llores por perder a ese hombre. Tú no perdiste nada, Estela. Justamente él es quien perdió en grande por tirar una joya para perseguir piedras. Acabas de recuperar tu dignidad. Regresa a casa con la cabeza en alto. Decora tu casa de nuevo. Cocina tu comida favorita. Y comienza una vida nueva que sea feliz». Estela asintió con firmeza. Lágrimas de emoción corrieron por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. «Sí, señor. Voy a recordar el mensaje del señor». Don Silverio sonrió ampliamente y luego subió a su lujoso auto. La ventana bajó lentamente, mostrando el gesto de despedida de la leyenda del derecho antes de que el auto avanzara dejando el estacionamiento del edificio del juzgado, atravesando el bullicio de la ciudad. Después de que se fue don Silverio, Estela se quedó parada sola en la banqueta. Pero extrañamente no se sentía sola, se sentía completa. Miró hacia la calle, donde el autobús urbano que había tomado esta mañana pasaba de nuevo con su humo negro. Ese autobús viejo, que antes consideraba símbolo de su pobreza, resultó ser la carroza que la llevó hacia la justicia. Estela levantó la vista mirando el cielo azul despejado sin nubes. El sol brillaba intenso, deslumbrante pero cálido. Tocó el bolsillo de su vestido, sintiendo la textura de la tarjeta de presentación que le dio don Silverio y las llaves de la casa que ahora legalmente eran suyas por completo. Ya no había más miedo, ya no había más baja autoestima. Gabriel quizás tenía puesto y dinero, pero Estela tenía algo que no se puede comprar con dinero: valentía y una conciencia limpia. Estela sonrió ampliamente, la sonrisa más sincera que había esbozado en el último año. Caminó con paso ligero hacia la parada de autobús, lista para volver a su casa, su castillo, para comenzar una nueva página. La vida está llena de sorpresas, y hoy Estela aprendió que la bondad, por pequeña que sea, nunca será en vano. La justicia había encontrado su camino a casa justo antes de que llegara el atardecer. Moraleja: la bondad y los buenos modales son la mejor inversión que nunca da pérdidas. Nunca menosprecies a los demás solo por su apariencia exterior, y nunca tengas miedo de hacer el bien, aunque tú mismo estés pasando por dificultades. Al final, la integridad y la sinceridad del corazón siempre vencerán a la soberbia y a los cargos más altos. Dios nunca duerme cuando cuenta las obras de sus hijos, y a ti que llegaste hasta aquí, quiero preguntarte, ¿qué hubieras hecho en el lugar de Estela? ¿Alguna vez alguien te sorprendió con su bondad cuando menos lo esperabas? Cuéntamelo en los comentarios, me encanta leer sus historias. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a los demás y sobre cómo el karma siempre llega, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Nos vemos en el próximo video.